en la sala que no tiene el gusto de conocerlos. Jorge Macías Amano es, aparte de un colega, es un amigo. Él es oriundo de México, pero en este momento, y ya hace creo Jorge casi 30 años que vive en Canadá, en Vancouver. Jorge tiene una vasta experiencia en la profesión de más de 35 años, básicamente en el campo de la salud forestal, en el manejo integrado de plagas y también en el uso de semioquímicos. Él ha trabajado en América del Norte, por supuesto, en Centroamérica, en bosques tropicales del sur de México, y en sus últimos 25 años ha estado asociado con la enseñanza, la investigación y la consultoría, tanto a nivel nacional en México como internacional. Eh, Jorge es investigador científico, recibido de la universidad en Canadá que se llama Simon Fraser. Es consultor de su página que los invito a visitarla, que es Forest Health and Semiochemical Consulting, desde Canadá. Tiene formación de grado, es licenciado en biología en la Universidad de México. Es una maestría en la Universidad Simon Fraser de British Columbia, en Canadá. Y su doctorado lo ha hecho en Ecología y Química también en la Universidad Samuel Fraser en British Columbia, Canadá. Bueno, tiene más de 30 publicaciones, más de 100 ponencias en congresos y ha participado de diversos cursos de posgrado también. Para nosotros es un lujo que Jorge compartiendo hoy aquí, esta tarde, esta charla. Él está en Vancouver, así que Jorge deben ser también las 2 de la tarde para vos. Te damos las buenas tardes y bueno, somos todos oídos. Y como bien decía Lucre, es importante, chicos, que mantengamos la cámara y el micrófono silenciado para que no escuchen ruido de fondos. Y bueno, cualquier pregunta que quieran hacer la pueden escribir en el chat, que seguramente después de la charla de Jorge van a ser leídas. Bueno, Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias, Raúl, y muchas gracias por la invitación. En esta ocasión voy a hablar, ya lo dijo Lucrecia, aspectos conceptuales de salud y sanidad forestal para Latinoamérica en general. Quizás para ustedes el término salud y sanidad sea lo mismo. Al final yo espero que vean la diferencia. Y mi mayor preocupación, que es la preocupación de muchísima gente, es que tenemos realmente una crisis ecológica a nivel mundial y no nos podemos ya dar el lujo. Olvídense de si disminuimos las superficies forestales, eso está ocurriendo y lo debemos de parar, pero a veces incluso cuando nosotros estamos protegiendo esas superficies forestales, incluso los queremos proteger de algún problema sanitario, también estamos afectando esto. Y entonces tenemos que ser mucho más racionales cómo hacemos el manejo de los ecosistemas, y estoy hablando específicamente de la parte de la salud. Y de eso voy a tratar. Y para ello, no sé, no encuentro el control. A ver, ahí está. Para ello quiero que rompamos la forma normal de pensar. Aquí ustedes dicen, no son osos cruzando una carretera, es más bien una carretera cruzando el bosque. Entonces tenemos que empezar a ver las cosas un poco diferente, ya no antropocéntrica, porque si la seguimos viendo así, bueno, ya sabemos que no somos parte del ecosistema porque nos los estamos llevando. Pero al mismo tiempo entender de que muchas de las respuestas son bastante complejas y la mayoría de nosotros buscamos simples y generalmente no son las respuestas más adecuadas, son las más rápidas, pero no son las correctas, esas son más complejas. Entonces, tenemos que empezar a romper una serie de paradigmas y empezar a ver esto de otra manera. Lo que voy a cubrir es, obviamente ustedes ya conocen estos conceptos, pero me interesa mucho cómo los voy a entrelazar para llegar a esas definiciones de salud y de sanidad. Voy a hablar de sucesiones ecológicas, de manejo forestal, del papel ecológico de los insectos, los conceptos de salud, estrés, muerte, el concepto de plaga, que esto siempre es muy interesante cuando yo les digo, y bueno, en un seminario no se puede que sea tan
tan vivo, pero cuando yo reto a los ingenieros y les digo que me digan cuál es el concepto de plaga, pues mucha gente levanta la mano y empieza a recitar exactamente lo que todo mundo sabemos, y yo les digo, no es cierto. Y entonces empiezan cosas muy interesantes. Entonces, voy a hablar los objetivos del manejo y escenarios forestales, que no es tan común hablar, oír hablar de escenarios forestales, y terminar con lo que es sanidad y salud, y lo que queremos, un manejo integrado de plagas o un manejo de ecosistemas. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que voy a tratar. Sucesiones ecológicas, en un foro como este, no lo debo de hablar mucho más, sabemos lo que es el cambio de la vegetación a través de los años dependiendo del hábitat en donde está, pero una sucesión ecológica que no tomamos mucho en cuenta es nuestro objeto de estudio, que es el árbol. Y aquí en esta transparencia, lo que estoy representando son 3 árboles, uno verde, uno en proceso de muerte y otro muerto. Entonces, existe una sucesión ecológica de los insectos que van llegando a ellos, y estos insectos nos indican el grado de salud que tienen estos árboles. Lo podemos ver desde un punto de vista del grado de salud del árbol en sí, o del punto de vista de salud como nosotros queremos a los árboles, pero quizás más importante, cuál es el grado de salud que requiere cada uno de estos insectos para reproducirse. Entonces es el clásico concepto de sucesión. Tenemos una población que son de árboles en distintos estados, que van a llegar distintas poblaciones de insectos dependiendo de los recursos que esos árboles representen para ellos. Entonces, es muy común que nosotros nos centremos en estos individuos que son los que llegan a los arbolados que están verdes, vigorosos, y empezamos a ver a los otros como que ya no son tan importantes. Sin embargo, dependiendo del escenario que después voy a definir, estos insectos pueden ser tan importantes como estos. Y con cuestiones como el cambio climático, nos vamos a ver que de repente estos insectos que están por aquí, pululando entre si el árbol está medio vivo o medio muerto, van a atacar árboles que están vivos y están aparentemente vigorosos. Y esto es muy común en un ambiente como ustedes, el que manejan sobre todo el de plantación. Continúo. De la misma manera, el caso clásico que vemos desde secundaria es como estos organismos degradan la madera, como la madera se reduce a través de todo el proceso de biodeterioración, que obviamente aquí estoy poniendo más a los insectos porque yo soy entomólogo, pero definitivamente los hongos tienen un papel sumamente importante. Entonces sabemos que existen una serie de interacciones en la ecología de los bosques. Hay una interacción, el clima y los procesos ecológicos tienen que ver. Esto es una trama que todo el mundo conocemos y la debemos ir tomando en cuenta. Si nosotros tomamos en cuenta qué disturbios existen en el ecosistema bosque, en la figura del lado izquierdo, aquí es nada más o menos está representado cuál es el área forestal en Canadá y cuáles son sus mayores disturbios. Y ustedes pueden ver ahí que el daño por insectos es muy grande, 17 millones, porque estábamos hablando que en el 2015 ese número de hectáreas fueron muertas por un gorgojo, por un descortezador de pino. ¿Se imaginan? Fue casi el área de distribución de una especie de pino, fue todo el arbolado, el grueso del arbolado maduro y sobremaduro fue muerto. Después vendrían los incendios y después viene todo el área que ha sido aprovechada. Esos son los grandes disturbios. Ahora, en la figura del lado derecho, se presenta muy interesante. Primero tenemos que existen estos aspectos de disturbio del bosque, el fuego, el aprovechamiento, la obtención de energía y todos los procesos acumulados, y vamos viendo qué va pasando con por ejemplo, el ecosistema nativo, que es el que está aquí, pues tiene un proceso de formación de sucesión ecológica y que el fuego tiene mucho que ver. Pero la producción de bienes para el hombre, eso es nuevo para el sistema. Y entonces empieza a cambiar aquí.
se empiezan a obtener productos del bosque que son para el humano y ya el ecosistema nativo se pierde. Igual, en este momento aquí está, es lo que le llaman memoria ecológica, está intacta, pero en el momento en que nosotros empezamos a usar uso de los recursos, erradicamos esa memoria, ya no es la misma. Y si vemos el régimen de disturbio, siempre ha habido disturbio, toda la vida ha habido disturbio, pero ese disturbio ya lo cambiamos, porque nosotros, una de las mayores actividades que hacemos en el bosque es detener los incendios. Existen muchísimos ejemplos, quizás ustedes recuerden lo que pasó hace casi 20 años en Yellowstone, donde se estuvo protegiendo por más de 150 años de incendios, se acumularon el material, el bosque se hizo viejo, los descortezadores hicieron su papel de matar a los árboles sobremaduros, estaban los árboles sobremaduros en pie, más todo el material, lo único que necesitaba era una chispa y ¡pum!, se quemó. Fue un infierno y volvió a establecerse el bosque. Entonces, todos nosotros estos disturbios los hemos estado modificando. Entonces, cambian esta estructura, cambian la composición de los ecosistemas. Y definitivamente aquí pueden ver que con estas 17 millones de hectáreas afectadas por un descortezador, pues sí afectó, pero el bosque ahí se mantiene. Ahorita pueden volar esas áreas, las 17 millones de hectáreas, y van a ver que todo el bosque, en su mayoría, se está regenerando con las mismas especies. Obviamente, hay algunas regiones que definitivamente el pino desapareció. Continuamos. Entonces existen una serie de elementos de disturbio naturales que permiten que haya una sucesión dependiendo de quién esté presente y qué disturbio esté ocurriendo. Entonces aquí es un diagrama muy sencillo de cómo interactúan de forma, digamos, intercalada o los descortezadores con el fuego, y esto depende de la elevación en donde vaya a ocurrir la sucesión. Entonces esto es una actividad muy ligada. La dinámica poblacional de los bosques de coníferas está ligada a una dinámica de incendios y está ligada a una dinámica de un descortezador. Entonces, a grandes rasgos, nosotros sabemos que dentro del manejo forestal está la protección y dentro de la protección está la sanidad forestal. Y muchas veces, incluso a nivel académico, no sé cómo sea en Argentina, pero creo que ustedes ven protección forestal y de repente, pues, cuando ya están haciendo manejo forestal, ya se olvidan de esa protección y sí es una actividad, pero como que no está muy ligada al manejo forestal, a pesar que las condiciones silvícolas van a permitir o van a evitar la generación de poblaciones altas de muchos herbívoros. Todos queremos obtener todo esto del bosque. Siempre estos dibujos son muy interesantes, se los enseñamos a nuestros hijos en primaria, en kinder, y queremos obtener todo esto, pero esto tiene un precio y esto es totalmente utópico. Nosotros podemos obtener uno o dos, pero esos dos quizás la forma de manejo van a tener puntos de vista que sean opuestos o simple y sencillamente no se pueden tener más de dos, dependiendo. Entonces, en general, el manejo forestal debe tender o mantener o mejorar la salud forestal. Entonces, si vemos desde un punto de vista conceptual, nosotros empezamos con el término manejo forestal, después hablamos de manejo forestal sustentable durante muchísimos años, lo que queríamos, estábamos viendo cuál iba a ser el futuro de estos ecosistemas para nuestras generaciones venideras, pero después entendimos que realmente tenemos que hacer un enfoque de ecosistema. Y este enfoque de ecosistema requiere los siguientes criterios. ¿Cuál es la extensión del recurso? ¿Qué diversidad biológica tiene? El aspecto de salud forestal y la vitalidad. ¿Qué funciones productivas? ¿Qué funciones protectoras tiene ese recurso? ¿Cuáles son sus funciones socioeconómicas? Y algo muy importante que a veces se nos olvida es los marcos institucionales, políticas y legislaciones, que son muchas veces, sin lugar a duda, los que marcan
si nosotros vamos a proteger, si vamos a tener recursos, o simple y sencillamente es un aspecto interesante científico el tener determinadas especies en ciertos lugares. Entonces, el grado de interacción que se tiene ha llegado a tal de que algunos insectos que son exóticos, aquí tenemos ejemplificado a la palomilla gitana, que seguramente ustedes la han oído y que esperan que no les llegue por allá abajo, pero bueno, ya está establecida en Canadá y en Estados Unidos y va hacia allá abajo, hacia México, tarde o temprano va a llegar. Es un insecto que es exótico, viene de Asia, y ahorita ya hay otras palomillas gitanas, primas hermanas de esta, que vienen también de Asia, y son insectos, son polífagos, comen todo lo que se le ponga encima, sobre todo si son árboles. Entonces, en la figura, en la parte izquierda, quiero que vean qué pasa si nosotros tenemos a la palomilla gitana en el ambiente. Ustedes pueden ver que los símbolos positivos quiere decir que la población de las aves y de la palomilla gitana están en aumento. Y esto tiene un efecto negativo en este ciclo de vida de esta garrapata que transmite esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando la población de la mariposa gitana baja y la población de las aves baja? Está relacionado con esta producción de los frutos de los encinos específicamente. Entonces, cuando hay muy pocos alimentos para esta parte, estas poblaciones suben. Cuando hay muchos alimentos para esta sección de la interacción, estos organismos bajan. Entonces, los organismos se van ubicando, y eso que son exóticos, dentro de la trama alimenticia del bosque. Y esto es algo sumamente importante, porque cuando nosotros estamos moviendo, y no nada más estoy hablando de estos bandidos que se meten y exóticamente llegan, sino de aquellos bandidos que nosotros compramos y queremos reproducirlos ampliamente para que se establezca. Esto tiene los dos lados. Entonces, en general, ¿qué estamos haciendo mal? Tenemos un pobre hombre en el país de Guatemala, donde el gorgojo también se llevó todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? En primera, tenemos que reconocer y ver cuál es el papel de los insectos en la vida del bosque. Todos ellos tienen un papel, aunque se coman los árboles. Generalmente partimos de que si hay algo, nosotros muchas veces, seguro que a algunos de ustedes, sus familiares o sus clientes les dicen, oiga, tengo una plaga, ¿qué le he hecho para matarla? ¿Por qué? Porque tenemos en mente un punto de vista muy agronómico. Ya sé que entre el público hay agrónomos y espero que me aguanten un tantito para que entiendan por qué lo estoy diciendo. La función ecológica de los insectos es muy diversa. Una es mantener la estructura del bosque. Por otra parte, se puede aumentar la superficie fotosintética de los árboles, mantener la biodiversidad y algo sumamente importante, son recicladores de nutrientes, como lo pudieron ver en el ejemplo de la mariposa gitana. Entonces, en el caso específico de un insecto que es muy importante para el resto del mundo y no tan importante para ustedes por el momento, que son los gorgojos de la comunidad, estos insectos lo que hacen es promover la regeneración del bosque. Esas 13 millones de hectáreas de Canadá, ahorita se están así como ustedes la ven, son puro renuevo. Los árboles viejos, los adultos están muertos, han sido muertos, hay muy pocos vivos y todo es regeneración. Entonces, es claro que impactan su composición y su estructura. Es claro que los descortezadores acá en Columbia Británica afectaron la industria, por supuesto, no tienen con qué. Toda esa madera se trató de salvar. Hubo un sobreuso, digo, una sobreoferta de madera y ahorita no hay, muchos cerraderos cerraron, pero desde un punto de vista del recurso, ahí sigue. Pero va a tardar, en el caso de estas latitudes,
un promedio de 80 a 120 años para que haya árboles adultos que puedan ser utilizados. Sin embargo, entonces, desde un punto de vista ecológico, desde un punto de vista de la permanencia del recurso, el insecto le hizo un favor y renovó al sistema. Entonces, nosotros lo podemos hacer a través del manejo o a través de los insectos. Puede cambiar la estructura de estos bosques de muchas diversas maneras. En el caso del barrenador, los bosques que ustedes lo tienen allá abajo, es el Sipila grandela, es un problema enorme en plantaciones y es, digamos que es el problema número uno a nivel mundial de cualquier plantación de meleáceas en África, sea en Australia, sea en Asia, en Tailandia, o sea en América, incluso ustedes, es un problema. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que pudiera ser la función de estos barrenadores de brotes? En realidad, el insecto no mata al árbol. Claro, si nosotros lo vemos atacando en viveros, pues sí llega a matar a plantas pequeñas. Pero en general el árbol lo único que hace es esto, los hace ramudos, le rompe la simetría y pues la troza comercial que estamos esperando, como sería por ejemplo en este árbol que no está sido atacado, esa troza de 2,5, pues nunca va a llegar o va a tardar muchísimos años y el árbol le está perdiendo mucho crecimiento con esto. Entonces, ¿cuál sería la función de un insecto que lo que promueve es la ramificación del árbol? Pues pudiera ser, como ven, incrementar la superficie fotosintética. Si ustedes toman en cuenta las selvas tropicales, uno de los factores limitantes dentro de una selva es la luz. Entonces, el tener más ramas y tener una copa más amplia, automáticamente haría que estos árboles tuvieran una ventaja competitiva sobre los árboles que están alrededor. Entonces, sí hay una función, pudiera ser una función ecológica de este barrenador de las meliáceas, porque aunque mucha gente no lo cree, estos defoliadores están presentes en la selva. No es que se incrementan en las plantaciones, ¿por qué? Porque tenemos más de 1,500 individuos de una sola especie y estos son especialistas. ¿Ustedes creen que no van a ir sobre esas plantas? Por supuesto, pero sí hay muy pocas plantas al volado adulto, digamos una caoba en la parte tropical de América Central, del sur de México, son 7 árboles adultos en medio de cuántos, como 4,000 fustes, de más de 45 familias, ahí el Ipsipila grandela lo encuentra. Entonces, ¿cuál es la función en el caso de ahora de estos insectos de los defoliadores? Pues sobre todo generar nutrientes. Los insectos exóticos, y esto vuelvo, yo hago mucho énfasis en esto, no nada más para ustedes que tienen plantaciones, que tienen el problema de Cirex y que todos los días, como diríamos en México, le rezan. En México la Virgen es la Lupita, la Virgen de Guadalupe, no sé cuál sea la Virgen allá en Argentina, pero le rezan porque a su plantación no le llegue una enfermedad o un insecto exótico. Entonces, realmente los insectos exóticos no tienen una función porque son nuevos en el sistema, pero van a afectar fuertemente. Y aquí lo que estamos viendo es un ambrosial que viene de Asia, en la parte, esto es en Florida, y está matando sistemáticamente. Lo de menos sería que matara a los aguacates comerciales, y ya sé que ahí me odian los agrónomos, pero está matando específicamente así, quirúrgicamente, a todas las lauráceas que están distribuidas alrededor de los aguacatales. Entonces, no tiene una función, pero sí son un peligro para el ecosistema. Entonces, comencemos. El concepto de salud, ya hay varios conceptos. Yo estoy favoreciendo estos que me parecen los más entendibles y los que atienden más la idea de que nos va a llevar al manejo de ecosistemas. Entonces aquí dice, un ecosistema forestal es saludable, sustentable y maduro cuando éste mantiene una estabilidad de la relación entre la estructura y tamaño por medio del balance entre su crecimiento y su mortalidad.
lo cual está partiendo de facto. En todos los ecosistemas va a haber mortalidad, en todos. Entonces, el que haya mortalidad no quiere decir que el sistema está mal, es parte del sistema. Entonces, existe otro concepto, el concepto de mortalidad basal, es muy interesante. Es un método que es ecológicamente fundamentado para evaluar la sustentabilidad de cualquier bosque y determina si la mortalidad causada por un agente de disturbio causa inestabilidad en el sistema. Estamos hablando de a nivel ecosistema y no pretendo que esto sea aplicado en un nivel operativo, pero sí pretendo que cuando menos se entienda que estos conceptos son importantes dentro del manejo forestal. El estrés es otro elemento que nosotros manejamos con muchísima soltura. Y realmente el estrés es un aspecto cualitativo. Depende de la experiencia que tengamos nosotros y de manejar, de conocer qué es el estrés y cómo se representa en la fisonomía de los árboles, pero también cómo conocemos esa especie de árbol y en condiciones de manejo. Entonces, hablar de estrés es algo bastante subjetivo. El estrés sabemos que reduce las dimensiones de la copla, baja la actividad fotosintética y por lo tanto tiene un efecto en el almacenamiento de reservas. Porque si esto se empieza a reducir, el árbol tiene que mantenerse y son individuos, son organismos muy grandes. Entonces, por la mismo, ellos pueden tener una respuesta del estrés tal que parezca que no están estresados, porque tienen una gran capacidad de acumular nutrientes y estos potencialmente los pueden mover arriba y abajo, dependiendo lo que ellos necesiten. Entonces pueden incluso hasta restablecer tejidos. Entonces, el aspecto estrés es algo muy importante que lo debemos de entender como un aspecto cualitativo y que sí es importante llevarlo a cabo, pero yo creo que es más importante delimitar otros parámetros para definir salud y sanidad. La muerte, pues aquí es algo muy interesante porque siempre decimos, no podemos decir exactamente cuándo se murió un árbol, ¿sí? Puesto que pueden movilizar ellos recursos hasta el último momento. Yo creo que ustedes están conscientes que muchos árboles, antes de morir, producen una cantidad grande de semilla y luego se mueren. Entonces, la muerte realmente es un punto arbitrario en un continuo y es un proceso muy complejo y gradual que tiene muchísimos factores porque el árbol está rodeado de muchos organismos que van a tomar ventaja que algunos de sus tejidos o algunas de sus funciones no estén al 100% para entrar en ellos. Y sobre todo, estamos hablando de microorganismos. El tiempo de muerte pues, es altamente variable y es impredecible y depende mucho de cada individuo. Entonces, nuevamente los términos estrés, la muerte, son algo importante para definir la salud. Y aquí llegamos a qué es una plaga. Entonces, bueno, no voy a poder preguntarles, me gustaría mucho ver la cara que van a poner cuando le diga qué es realmente la definición tradicional, que es cualquier organismo que afecta un recurso, y le pueden poner el término económico. Yo aquí, en términos de bosques, tengo que decir cuáles son los objetivos del recurso para definir qué es una plaga. Y aquí yo espero que me aguanten tantito. Pues sabemos que los efectos de la plaga son muchos. Mortalidad, van a impactar el manejo del recurso, deterioran productos, elevan costos de producción, limitan la comercialización y últimamente es más importante tanto estamos contaminando cuando estamos controlando una determinada plaga. Entonces, aquí viene algo que espero que los haga cambiar el término plaga. En el caso de coníferas, existen muchos organismos que afectan la producción de conos y de semillas. Aquí solo hay unos ejemplos. Pues pueden ver los estróbilos masculinos de los pinos, los estróbilos femeninos. Entonces hay organismos que se dedican, son especializados en estos tejidos. Y siempre están. Algunas evaluaciones que se hacen se han dado cuenta
el impacto de ellos en conjunto puede llegar, no es raro que tenga el 80%, pero ha llegado hasta el 99, 98% de la producción es afectada. Sin embargo, vamos a empezar a ver en dónde es realmente un problema. Si nosotros lo que queremos es semilla para vender porque la comemos o la utilizamos para un vivero, pues tener un daño del 80% es bastante fuerte. Y yo creo que no hay duda que se trata de una plaga. Igual si estamos produciendo piñón para vender, que el piñón se vende muy bien, pues si tenemos piñones vanos en el 80%, definitivamente es un problema. Y la definición clásica de plaga queda perfectamente bien. Pero si lo que queremos es que se mantenga el ecosistema, con esas pocas semillas que caigan y germinen, es suficiente para que el recurso se mantenga. Y no, esto no es nada raro en el reino vegetal, de producir una enorme cantidad de semillas y solo algunas van a tomar, van a reemplazar a las especies y a los individuos de las cuales están siendo generadas. Entonces, desde un punto de vista funcional, los insectos de conos y semillas, aquí lo podemos ver. Esto no es ningún problema, pero si nos vamos a los escenarios de atrás, por supuesto que es un problema. Entonces, aquí es un aspecto ya más racional de lo que realmente estamos viendo a estos organismos. Entonces, en realidad nos tenemos que hacer varias preguntas. ¿Cuáles son los objetivos del manejo de lo que estamos haciendo? ¿Dentro de qué escenarios ocurre? Ahorita voy a hablar de los escenarios. Se afectan funciones básicas de los árboles, se afecta la permanencia de las masas forestales, se afecta inversiones económicas y cuáles son los elementos legales, materiales y financieros que existen para su manejo. Porque muchas veces vemos el problema, pero si no podemos importar cierto plaguicida, no podemos importar cierta feromona o ciertos dispositivos para el control, no va a ser posible hacer un control efectivo. Entonces, los objetivos del manejo son muchísimos, tantos como los que nosotros queramos, pero la realidad del manejo nos va a ir cerrando las posibilidades. O sea, producimos madera u otros productos maderables. Nos interesa para el manejo de cuencas, mantenimiento de microclimas, estabilidad del suelo. Todos esos son objetivos. Estabilización de sistemas agrosilvícolas, permanencia de la cobertura vegetal. Entonces, esto nos lleva a tener dos grupos muy grandes de escenarios forestales. Un escenario son aquellos cuya estructura y funcionamiento es básicamente un ecosistema natural sin la intervención del hombre. Y aquí hay un asterisco porque acá abajo están cuáles son los escenarios forestales de este tipo. Son los bosques manejados, los bosques no manejados y las áreas naturales protegidas en general a grandes rasgos. Estos son ecosistemas y los ecosistemas tienen su propio funcionamiento. El funcionamiento y las interacciones se han desarrollado a través de un tiempo evolutivo y tiene una resiliencia a estos sistemas. Esa palabra que ya todo el mundo conocemos y usamos ya desde hace algunos años, esto existe en este tipo de escenarios. Pero por otro lado, están los escenarios forestales cuya estructura y funcionamiento dependen directamente de actividades ejercidas por el hombre. Y aquí están todos aquellos que plantaciones, viveros, arbolado urbano y ambientes cuarentenarios, lo metí aquí como un escenario forestal porque en realidad en todos los puertos de entrada, en todos los recintos fiscales de importación, nosotros tenemos que llevar, y ustedes lo hacen mejor que el resto de Latinoamérica, llevar una inspección muy fuerte sobre estos productos para que no entren insectos y enfermedades exóticas que van a dañar sus plantaciones forestales. Entonces, regresando, que esto es lo que me interesa mucho, estos tipos de escenarios forestales les van a dar la pauta para definir si lo que tienen o no es una plaga. Aquí es bastante complicado hablar de plagas,
porque si estamos hablando de insectos y enfermedades nativas, tienen un papel. Y entonces, si estamos hablando de descortezadores, tenemos que ver qué le vamos a hacer al bosque para hacerlo menos susceptible, no nada más al ataque de los insectos, o sea, lo más vigoroso posible, sino qué estructuras silvícolas nos van a permitir hacer que el insecto se desarrolle en menos número y que se mantengan bajos. También aquí vamos a ver qué es lo que tenemos que hacerle al bosque para que en realidad tengamos lo que buscamos, que es el objetivo, que se mantenga. Y entonces, un defoliador, ¿qué va a pasar con un muérdago, por ejemplo? Un muérdago, todos sabemos que es una planta parásita, hay unos que son hemiparásitos, que son los muérdagos verdaderos, los otros son los muérdagos enanos, pero todos son parásitas. Si lo vemos desde un punto agronómico, automáticamente es un problema, pero si lo vemos en un bosque, los muérdagos tienen una función importantísima en los bosques, sobre todo para muchos vertebrados, y no nada más como alimento, sino como refugio. Entonces, el tipo de escenario forestal nos va a permitir definir con mucho mayor seriedad y más precisos en cuanto al impacto que vamos a hacer y definir cuál es un problema o no. Aquí no hay vuelta de hoja. Todo esto tiene una inversión. La plantación tiene una inversión, el vivero tiene una inversión, el árbol tiene una inversión. Y qué tanto queremos que se mantengan es la capacidad que vamos a tener para definir si lo voy a controlar y cómo lo voy a hacer. Aquí no hay duda. Estos son ambientes de tipo agronómico, por eso yo hablo aquí, es la definición clásica de plaga. Continuamos. Entonces, ¿qué pasa en las plantaciones forestales? Y aquí yo quisiera hacer una énfasis muy importante, y tanto como las agroforestales. Yo lo veo como un sistema artificial en donde esa coevolución de la interacción entre los herbívoros y el bosque, y en este caso los árboles, ha sido roto totalmente. La biodiversidad ha sido disminuida, esas interacciones se han reducido al mínimo o han desaparecido y requiere es una inversión de varios años, por lo tanto requiere un seguimiento muy estricto del aspecto sanitario para obtener el producto. Y como si esto fuera poco, no nada más son árboles nativos, sino también árboles exóticos, que conlleva a otra cosa más, de meter un organismo que va a ser reconocido o no reconocido por los organismos que viven ahí, o que va a ser inmediatamente reconocido por un insecto exótico que llega y se encuentra en otra tierra su hospedero y se vuelve feliz. Entonces, esto es algo muy importante de tomar en cuenta. Estos son los escenarios forestales que yo llamé cuarentenarios, que son las aduanas fiscales, los puertos de entrada, todas las inspectorías fitosanitarias tienen que ver con esto, y esto es parte de la sanidad forestal. Entonces, la otra parte que, bueno, queramos o no, estamos metidos en una economía, es qué valor individual tiene algo. Un árbol que está en el bosque no es el mismo que está en una patamanda, en un vivero, o en una selva y en un árbol en la ciudad. Simple y sencillamente cuánto se eleva la plusvalía de una propiedad por tener un bonito árbol, o lo que ha empezado a ocurrir cuando ese árbol tiene que ser removido porque se murió por X causa, tiene que ser removido. El costo de remover un árbol en un área urbana es altísimo, porque requiere de gente y equipo especializado, dado el peligro que implica el derribar un arbolado. Igual, un árbol en una plantación es distinto al precio, el valor que tiene en una platabanda, en un vivero. El árbol tirado, troceado, es diferente de esta madera que está en un recinto fiscal, que potencialmente puede tener una enfermedad o un insecto que se puede ir para acá. Entonces, todo depende en qué escenario y qué función, qué objetivo queramos de esos productos forestales. Entonces, de una manera general, tenemos escenarios naturales, escenarios más o menos naturales y escenarios totalmente artificiales.
Y lo que ha sido muy interesante en Latinoamérica es que estos escenarios tienen una inversión pública muy grande, pero si nos vamos yendo hacia las plantaciones, la inversión privada es muy alta. Y acá ya casi no hay inversión pública. En el caso de Latinoamérica, yo desconozco Sudamérica, me gustaría ir para allá mucho, no es un comercial, pero esta parte, el gobierno en Latinoamérica, y estoy hablando en este caso nada más de Centroamérica y México, estos escenarios son aspectos públicos sociales. Y esto de acá, entre agrosilvicultura y plantaciones, sí hay partes sociales, pero es eminentemente los que hacen dinero es una cuestión privada. Entonces tenemos una serie de escenarios que los debemos de pasar a través de estos valores económicos, ambientales, estéticos e incluso morales. ¿De qué estoy hablando morales? Porque tenemos, si nos hacemos una pregunta y le preguntamos a sus alumnos o ustedes mismos, dicen, ¿ustedes qué prefieren? ¿Entrar a un parque que tenga muchos árboles o un parque que casi no tenga árboles? Y la pregunta es que nosotros no nos damos cuenta que estar rodeado de árboles tiene un efecto moral muy importante en nosotros por el color, porque purifica el aire, detiene sonidos, detiene polvo. Entonces, esto es un valor moral que incluso ya se le empieza a dar un valor económico muchas veces para poder definir si hay inversiones. ¿Hablan? Ok. Entonces, estos escenarios los vemos a través de estos valores y empezamos a ver a grandes rasgos que hay una perspectiva económica y hay una perspectiva ecológica. La perspectiva económica es lo que yo vamos a llamar sanidad, manejo de plagas, control, plagas. Y una perspectiva ecológica es la que vamos a llamar salud, con base en una funcionalidad de ese ecosistema. Entonces ya empezamos a ver y vamos siendo más racionales de cómo estamos aplicando el término plaga. Entonces, existen una serie de procesos que han hecho que evolucionen todo esto de lo que es, aquí está un trabajo precisamente de lo que mencionó Raúl de René Alfaro, en cuanto al manejo de disturbios por insectos forestales. Y así empezaron ustedes también. Lo primero que hicieron es una parte descriptiva y donde dijeron, esto es lo que hay y se llama así y está en esta parte del árbol. Y una vez que lo vieron, dijeron, bueno, ahora los tenemos que controlar. Hay que controlar y está la fase de protección forestal. Después, prestado el manejo integrado de plagas agrícolas, empezamos el manejo integrado de plagas en aspectos forestales, le llamamos sanidad forestal, pero se quedó centrado en plagas. El manejo integrado de plagas, de facto, dice el organismo es un problema. Claro, incluso se pueden dar el lujo, que todavía no nos podemos dar ese lujo en sanidad forestal, de marcar umbrales. Y eso sería excelente hacerlo en forestal, pero es extremadamente complicado. Entonces, de este manejo integrado de plagas, pasamos a salud de ecosistemas. Entonces, centrada en la salud y la sustentabilidad de los bosques a nivel del paisaje. Y debemos de trabajar con procesos naturales en el contexto del manejo de ecosistema. Entonces, esto va a ir variando. Nosotros ya tenemos que ir cambiando la forma de ver y no nada más porque hay un descortezador, hay un defoliador, hay un muérdago, incluso una pudrición de raíz, ya vamos a tener un problema. No hay que evaluarlo en el contexto del manejo de ecosistemas. Existen muchas fases históricas en el manejo de disturbios de plagas, que aquí nada más está ilustrado con varias de las publicaciones, como yo soy mexicano, estas son mexicanas, que siguieron ese proceso, primero descriptivo de catálogo, después de control, y se llegó al manejo integrado de plagas, que es el siguiente, un anuncio, que es el siguiente libro de este, que vamos a sacar en México. Y entonces, aquí quiero diferenciar lo que es la sanidad vegetal de la sanidad forestal. Pero debo de empezar por decir que la sanidad vegetal, la que manejan ustedes los agrónomos, te lleva
por decir algo, 70 años a la sanidad forestal. Pero no puede ser lo mismo por los siguientes puntos. Un recurso agrónomo, vamos, un cultivo, el que quieran, el que ustedes quieran y manden, siempre va a haber gente que está interesado en él. Primero, el que lo siembra. Segundo, el que va a comprar lo que se siembra. El tercero, el que va a vender los agroquímicos. Y no nomás estoy hablando de plaguicidas, estoy hablando de herbicidas, estoy hablando de nutrientes. Entonces, en realidad, en una hectárea de cualquier cultivo, siempre hay gente que está interesada en esa hectárea. ¿Qué pasa en el bosque? No, pues el bosque es un ecosistema, crece solo. ¿Cuál es la inversión que hay ahí? ¿Cuánta gente está ahí? El recurso es enorme. Los cultivos agrícolas están limitados. La importancia que tiene, esta es otra. Ahorita ya creemos, incluso en la primaria, desde hace muchísimos años se habla que los bosques nos dan agua, nos dan aire, nos dan animalitos, pero esa importancia se la damos si trabajamos en ellos, si invertimos. Eso no ocurre. ¿Y qué pasa con los cultivos agrícolas? Por supuesto que son importantes, porque de ahí comemos. Y existe una serie de cuestiones económicas alrededor de ellos. De la misma forma, los propietarios, no sé cómo sea en Argentina, pero en realidad en casi toda Latinoamérica, a excepción de Guatemala, los propietarios de los bosques son toda la nación. Entonces, ¿cómo se van a hacer cargo de todos los propietarios de esos bosques? Pues a través de una organización gubernamental. En cambio, los propietarios de los cultivos agrícolas son totalmente privados, pueden ser sociales, pero está perfectamente acotado y están interesados. Por lo tanto, ellos son los responsables del manejo. Entonces, los recursos son totalmente diferentes en cuanto a su importancia, su propiedad y el tipo de manejo y, por supuesto, en cuanto a su ecología. Entonces, el manejo integrado de plagas que fue generado en un ámbito agrícola se concentra en esto, en la plaga. Ellos parten de que es una plaga y el objetivo es reducir o mantener las poblaciones de plagas a niveles tolerables. Eso es, en el caso de forestal, esto es lo que hemos hecho. Hemos generado muchos métodos destructivos que nos permiten asegurarnos que lo que nosotros consideramos plagas va a morir. Pero no estamos haciendo nada en términos de cómo o por qué se generó esa población de ese insecto. Lo único que queremos es matarlo. Después viene cuando ya hablamos en cuanto al funcionamiento del ecosistema, tenemos que empezar a ver realmente cómo funciona, por qué esas poblaciones crecen, cuándo crecen, cuáles son las condiciones del ecosistema para que crezcan y nosotros realmente incidir en ellas y definir cuándo realmente tenemos un problema o no. Entonces ubica los procesos naturales, y cuando digo procesos naturales estoy hablando de las interacciones en el contexto de manejo de ecosistemas y entonces se logra una salud y una sustentabilidad de bosques a nivel paisaje. Obviamente estoy hablando de una parte, punto de vista conceptual. El llegar a esto es complicado, pero tenemos que empezar a verlo, si no nos vamos a llevar los pocos ecosistemas que ya nos tienen. Entonces, en realidad, para llegar del NIT de sanidad a un manejo de ecosistemas de salud, tenemos que pasar por todo esto, todos estos conocimientos, interacción de los herbívoros con los árboles, prevención, evaluación de poblaciones, evaluación de impactos económicos lo hacemos, evaluación de impactos ecosistemas no, hablamos de plagas, claro, indicadores de salud, no tenemos, líneas bases para enfrentar el cambio climático, que es un elemento importantísimo. En muchos programas gubernamentales se lee esto, pero ¿eso qué quiere decir? Realmente eso no es muy claro que digamos. Entonces, vamos a tener nuevos paradigmas operativos y legislativos, por supuesto, porque ya no vamos a, si nosotros nos volvemos más conscientes, ya no podemos llamar plaga a un descortezador, nada más porque mata 3, 4 árboles. No, lo tenemos que poner en el contexto del ecosistema. Entonces, el manejo forestal sustentable, o más bien el manejo de ecosistema, va a depender de esto que yo ya les mencioné, de la extensión del recurso, de la diversidad biológica y las interacciones que ocurren, de la salud forestal y la vitalidad,
sus funciones productivas, protectores, socioeconómicos, y qué marco institucional y políticas tengamos para legislarlos. Con eso todo, no sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias. Aquí, como ustedes son académicos, en la presentación les puse al final una serie de literatura que yo utilicé para la elaboración de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Voy a prender la luz acá porque empezamos de día. Acá en Argentina, ya en la zona pampeana, estamos de noche. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta. La verdad, bueno, en primer lugar, agradecerte la presentación. Súper clara, muy interesante y con un abanico de temas que por lo menos a mí me inunda de miles de consultas. Incluso me falta una bibliografía para hacerte la consulta porque fue tan variado el repertorio de tan amplio espectro con tantos temas que bueno, que muchos de los temas, o casi todos los temas que tocaste, aquí en Argentina están, ya sea lo que es la estructura o los ecosistemas de bosques naturales, que tenemos nuestros problemas, y por supuesto los problemas que atañen lo que es bosque de cultivo. Bueno, tengo el agrado, y tenemos el agrado también de contar con la presencia de René Alfaro, otro amigo de la casa, que nos está viendo desde Victoria, también en Canadá. Así que es una alegría que René esté. Hola René, ¿cómo estás? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna. Yo tengo por lo menos un par de preguntas y alguna reflexión, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono o escribirla. No sé si la han escrito, pero si no, que la hagan de forma verbal. Raúl, Sí, ahí en el chat hay una pregunta, yo te la voy dale, a transmitir si querés, dale. de Andrea, que pregunta si se podría pensar en un control ecológico de plagas en el sector forestal. Muy interesante. Hola René, por cierto, qué bueno que llegaste, ya oíste que dije tu nombre. Es que es como que medio contradictorio esto, pero sí, o sea, cuando hablamos de un control ecológico, más bien lo que estamos hablando es de un manejo. Y yo lo puedo poner más en términos de algo que conocen bastante, que son los descortezadores. Ustedes no tienen realmente la magnitud del impacto de los descortezadores que hay por acá arriba, hasta arriba, en la parte central de América. Pero estos descortezadores tienen la dinámica poblacional de ellos está íntimamente ligada con la dinámica poblacional del bosque. Entonces, si quieres hablar en términos de un manejo ecológico, se reduce, en palabras es muy sencillo, es ver cuáles son las condiciones silvícolas. Sobre todo estamos hablando de la densidad de individuos, de la diversidad de individuos, de la estructura de edades de los individuos, me estoy refiriendo de la población de árboles, que permite que las poblaciones del insecto fluctúen o no fluctúen. Eso sería un control, y más bien no le llamaría un control, sino un manejo. Lo que tienes que hacer con esto, como tú le mencionaste, control ecológico, es a mantener a las poblaciones del insecto en baja cantidad y a las poblaciones del arbolado siempre joven y vigoroso. Porque en el momento que el bosque se empiece a hacer más viejo, los insectos van a entrar y van a reproducirse más automáticamente. Entonces, si tú tienes árboles viejos en todo el bosque, tarde o temprano vas a tener una población muy alta de insectos que no nada más va a terminar con los árboles viejos, sino también va a empezar a terminar con árboles no tan viejos.
Entonces, esto se puede hacer. Por ejemplo, los defoliadores, yo creo que aquí, qué bueno que está René, porque los defoliadores es otro mundo, y acá en Canadá sus fluctuaciones son más o menos conocidas, que son por años, pero el saber por qué crecen a tal grado es bastante más complicado. Aparentemente, si no estoy mal, René me puede ayudar, porque escapan de enfermedades y digamos, de sus enemigos naturales por algún tiempo, pero también tiene que haber cambios incluso en la fisiología de los árboles y en los compuestos que ellos presentan. Entonces, de que hay una forma, definitivamente sí la hay, y eso sería qué bueno que lo dices, porque ese es uno de mis objetivos en la plática, pero para llegar a esto necesitamos investigación básica, necesitamos saber cómo interactúan los insectos con los árboles. Ahí lo dejaría. Bueno, muy bien. También tenemos a Héctor Danilo Guajira, que nos hizo una pregunta. Sí, soy ingeniero agrónomo, vivo en Sí. un barrio cerrado, y el patrimonio más importante de este barrio donde yo vivo es las plantaciones forestales. Tenemos un ambiente forestal muy, muy lindo, no es un ambiente ecológico nuevo. Toda la implantación y siembra hace 15 o 20 años de árboles muy importantes acá en la zona de La Plata. Y tenemos un problema con los álamos, una serie de plantaciones que están tomadas por cerambícidos, insectos taladradores, hay también pirálidos en los pinos, nos desfolian con la yema terminal y muchas veces traen problemas. Los vecinos generalmente hablan siempre de estar asperjando con productos quimiotóxicos para matar los mosquitos, etcétera, etcétera. Pregunta concreta: ¿qué podemos hacer desde el punto de vista ecológico en los barrios privados? Tenemos este rico patrimonio, para poder trabajar con los vecinos al mismo tiempo de controlar esta plaga de cerambícidos que tanto daño hacen a los pinos, a los álamos y a otras plantas forestales más. Muy, muy buena pregunta. No es sencillo, o sea, lo que en general, cuando hacemos una plantación, lo que hacemos es como un cultivo agrícola, o sea, tenemos una sola especie y una sola edad. Entonces, una primera aproximación sería la mezcla de especies. Estoy suponiendo que estás hablando de especies de árboles que son nativos, ¿correcto? Hay árboles nativos y hay árboles implantados, una variedad enorme de variedades. De pinos, muchas variedades de pinos, muchas variedades de álamos, etc. El tema es que cuando llegamos acá hace 5, 8, 10 años, la pululación de insectos, tanto coleópteros, lepidópteros, etc., eran enormes. Las aplicaciones de productos quimiotóxicos para controlar mosquitos y otros han cambiado totalmente la ecología de los insectos. Hoy en día tenemos problemas con las plantas y los forestales. Muchos se están dañando con hongos, bacterias. Y mi miedo es que mañana perdamos esta riqueza patrimonial de árboles. Cierto. Pero sí depende, o sea, el caso se debería de tomar de uno a uno, o sea, qué cerambícidos estás hablando, pirálidos, incluso por la diversidad de especies es más importante aún saber cuáles realmente son los nativos de cada una de esas especies y si están ahí simplemente contagiando un árbol a otro, que son incluso de la misma familia. O sea, el hecho de tener muchas especies en grandes cantidades también genera un problema, porque hay algo que no debemos de perder de vista. Nosotros decidimos dónde va a crecer ese árbol. Y eso no quiere decir que sean las mejores condiciones. Entonces, de facto, un árbol que está plantado está estresado, de facto. Entonces, esto tiene mucho que ver quién va a llegar a saludar al árbol. Porque todos los árboles, y esto es general en todo el mundo, no importa si es trópico o es frío, los árboles al estar estresados van a generar sobre todo etanol. Y el etanol es uno de los principales atrayentes de muchísimos barrenadores. Y el barrenador va a entrar
y va a decir, no importa que este está muerto, para mí se está muriendo porque está oliendo alcohol. Entonces, de todo lo que tú me hablas, que tienes muchas especies, tanto de insectos como de árboles, pues tendríamos que ir viendo uno por uno. Por el momento es todo lo que te puedo decir. Sí, bueno, le agradezco la respuesta y es cierto que hay una zona donde sobre todo los álamos están más estresados. Los pinos, los sauces, también tenemos problemas con sauces, tenemos problemas con muchos árboles, pero hoy lo más tremendo son con los álamos. Realmente están descortezados, se demoran en morir, pero los cerambicios están haciendo daño también en los robles de una manera tremenda. Y después las plagas secundarias como los hongos y las bacterias, los saprofitos. Muchas gracias. Ok, gracias, Héctor. Héctor, ¿vos sos de acá de Argentina? Sí, yo vivo acá en la zona de La Plata, un lugar que se llama Miralagos. Nací en Cuba, tengo 72 años y me gradué de agrónomo en el año 73. Tengo experiencia técnica. Bueno, bienvenido. Interesante saber de dónde venías. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otras preguntas. Yo tengo, Jorge, dos o tres preguntas. La primera que te voy a hacer no es la número uno, sino para mí es la más importante. Imagínate que estamos con el Google Earth y yo te llevo así, te saco de Vancouver y te llevo con el visor a una zona que, por lo que veo en el chat, te quieren traer. Te voy a llevar a la Patagonia Argentina. Ajá. ¿Y por qué a la Patagonia Argentina? Porque aquí tenemos un poco, viendo la charla que vos hablabas, me entran escalofríos al ver creo que dijiste 17 millones de hectáreas que Dendroctonus había afectado, o ya que sean más de 10 millones, para nosotros es mucho. Te explico por qué. En Argentina, lo que es coníferas, más allá de las araucarias nativas, tenemos bosque de pinos cultivados, básicamente. Y las plantaciones en Argentina oscilan alrededor del 1.000.000 de hectáreas, donde el 50% aproximadamente se refieren a coníferas. Muchas están en la Mesopotamia, pero hay también una gran superficie plantada en Patagonia. ¿Y por qué te llevo a Patagonia? Porque en Patagonia las tasas de crecimiento, por supuesto, no son como un bosque nativo, pero son muy lentas. Estamos hablando de un turno de corta, le llamamos así, de aproximadamente más o menos 40 años. Quiere decir que es un periodo, digamos, bastante extenso para que puedan venir insectos. De hecho, estamos plantando especies de Norteamérica, en Sudamérica, y que son atacadas por insectos de Eurasia. A ese nivel de complicación estamos. Pero la pregunta concreta que te quiero hacer, y un poco el miedo me entra con este Dendroctonus o otros escolítidos que pueden atacar plantaciones de pino, básicamente por la densidad de plantación que tienen. Quizás algunas plantaciones tengan poco cuidados, poco manejo silvicultural, básicamente por la zona donde están, ¿no? La dificultad, el clima, etc. Y te quiero hacer la consulta en referencia, que también creo que en la charla hay algunas colegas de SENASA, y ellos hacen un gran trabajo. Incluso hoy mencionaste a Gypsy Moth, y hay un plan de Argentina para intentar prevenir que no entre esta plaga. Pero mi miedo, y te lo digo así con todas las palabras del mundo, es de este insecto y las plantaciones de pino de Patagonia. Y creo que una herramienta fundamental para intentar manejar este tipo de insectos es la información. En base a tu experiencia, ¿qué estrategia para recopilar información se puede copiar aquí en Argentina en referencia a este insecto? No sé si fui claro en la pregunta, di 10.000 vueltas. No muy clara, o sea, la información yo creo que no es tan complicada conseguirla, pero más bien, o sea, ¿Qué metodología? Si están partiendo de que son especies exóticas,
pues existen muchas posibilidades. Más bien yo me haría un poco más en el punto de vista proactivamente, al margen de buscar esa información, que no es complicado, porque nada más se tendrían que basar en las especies que tienen ahí, y hay libros que te dicen cuáles son los insectos asociados, claro, en los lugares de origen. Sería establecer sistemas de monitoreo. Eso es número uno, porque A incluso eso iba, exactamente. ustedes tienen unos casos que realmente los utilizamos incluso en la enseñanza, porque no sé, es que no me acuerdo si fue a Argentina o a Chile, le regresaron de Estados Unidos, de Canadá, una madera. La madera estaba perfecta, no había ningún problema en la madera, pero cuando fue embalada en el bosque, llegó un hilastes o un ilurgops y se metió, no a la madera, sino pues, al envuelto donde estaba la madera. Cuando llegó, fue detectado que es un insecto exótico y por lo tanto regresaron la madera. Entonces, ustedes, su sistema de monitoreo debe estar al punto, porque si no, esa es la primera arma que ustedes tendrían. Y amén de estar haciendo esa revisión de las especies, yo con gusto podría proveer con varios de esos de lo que sea, incluso de las tifoliadas. Hay libros que lo manejan muy bien, los insectos asociados a esas especies, para tener una idea de cuáles pueden ser. Raúl, no tienes prendido tu micrófono. Perdón, esa era la pregunta concreta que te quería hacer y di tantas vueltas. En base a tu experiencia, más que nada quizás en Centroamérica, ¿qué sistemas de monitoreo vos crees que han tenido éxito y que pueden ser aplicados aquí en Argentina en estas plantaciones que te estaba comentando? Ojalá y te pudiera decir que ha tenido éxito, apenas están iniciando. En Latinoamérica apenas se está iniciando, porque aquí existen varios problemas que incluso ustedes ya se lo empezaron a topar con megaplátipos. O sea, ¿quién va a producir el compuesto? Lo tienen que comprar, lo tienen que hacer las trampas. Y eso nada más es un compuesto. Entonces, pero ustedes, por ejemplo, trabajan con Cirex y ustedes deberían de estar haciendo sus cebos, porque nada más es etanol con alfa-pineno. O sea, poner aguarrás y alfa-pineno y ahí lo tienen. No tienen que pagarle a nadie. ¿Sí? Entonces, hay muchas de estas cosas que se pueden hacer, pero hay cosas que van a tener que pagar. Y muchas veces si hay gente de Senasa que van a decir, tú quieres importar, pero no está registrado. Y dependiendo cómo sea el código allá, te encuentras, por ejemplo, que en México las feromonas son agroquímicos. Y tú dices, ¿cómo que son agroquímicos? Pues sí, son agroquímicos y sácalos de ahí. No los sacas. Entonces, tú tienes que tener un permiso especial. Claro, si eres el gobierno, te dan una dispensa y entran no sé cuántas cápsulas de feromona, las utilizan y luego se lo olvidan y vuelve a empezar Pero ese aspecto de utilizar monitoreos es el número uno en el mundo. No hay lugar a duda. Y las plantaciones, los parques, los jardines de especies son los sitios principales para detección. Ah, bien, bueno, eso está bien. Ya te vamos a traer a vos y a René para estos pagos. Con gusto. La última pregunta que te hago, que es cortita, que era la primera pregunta, y después seguramente Adrián Mendizábal, que lo estoy viendo, quiere hacer una consulta. ¿Vos tenés publicaciones con respecto a definiciones que has escrito en salud forestal? ¿Cómo podemos hacernos de esas publicaciones? Yo te las envío. Bueno, De lo hecho, vamos a poner en yo la te puedo página mandar de graduados. yo te puedo mandar todo lo que está aquí, que puse en la presentación al final, te lo puedo mandar, y creo que ahí van una o dos mías. Bien, nosotros seguramente en graduados en la parte de Instagram o en la página lo vamos a colgar. Adrián, ¿cómo andás? Adelante Muy nomás. bien, buenas tardes. Disculpa que no pude estar de entrada, pero espero no ser reiterativo, a lo mejor lo dijeron. No, por favor. No, para la preocupación que hemos tenido ya hace unos años ahora con el tema del escarabajo, quería saber si en Canadá
que yo tenía alguna referencia, digamos, qué método que tienen para bajar ese tipo de plaga. Adrián, perdón, Jorge, Adrián es un productor, uno de los más importantes productores que tenemos en el Delta. En el Delta se cultivan muchos salicáceas, sauces y álamos. Entonces la pregunta va referida a estos escarabajos que hemos encontrado últimamente de Ambrosía, de Wallacea, Silosandrus, y también incluso, Adrián, quizás te referís a Megaplatypus. Sí, pero más que nada a los otros que mencionaste primero. Son escolítidos que han aparecido últimamente en los últimos 5 años, y la verdad, Adrián es un productor de una empresa también muy renombrada en el Delta que hacen tablas, ha cerrado. Entonces este colítido, que es de Ambrosía, causa un manchado en las galerías, y se han rechazado partidas enteras, barcazas enteras a causa de este insecto, ¿no? Bueno, digamos que lo equivalente acá son ambrosiales nativos, y de hecho la ecología química en esta parte del mundo, en la ecología química de insectos forestales, nació a través de ello. Incluso a René le tocó una buena, él empezó antes que yo, y lo que se empezó fue definiendo, identificando las feromonas de estos insectos, y establecer un sistema de monitoreo para ver qué tan altas estaban las poblaciones. Pero esto, sobre todo, se parte de la biología y la ecología, y se sabía que estos insectos estaban en el estaban en la hojarasca, y de ahí salían y atacaban a los árboles que estaban siendo acumulados en los patios de aserradero. Entonces muchas veces se ponían una serie de trampas para detener parte de esta población, pero son miles de millones, las trampas se llenan. Entonces lo que se vio es que si estos troncos eran asperjados con agua, los insectos no entraban. Entonces, pero eso fue a base de ir conociendo la biología de estos insectos e ir pues de la mano los productores con la academia y con el gobierno para generar esta sinergia. Entonces, ambrosiales es algo bastante complicado, no es algo sencillo. En este caso, los ambrosiales que están en pino, digamos que es muy sencillo, puesto que ya nos dio la pauta. De hecho, la escuela de donde estudiamos René y yo, generaron esta técnica, pero los ambrosiales en general ahorita son los reyes del impacto en cuanto a sanidad y salud en todo el mundo, y no son fáciles. No son fáciles porque la mayoría de ellos se desconocen las señales químicas para monitorearlos, y además los árboles, como están estresados, y estamos sobre todo hablando en plantaciones, es muy difícil detenerlos. ¿Se puede proteger a estos árboles? Sí, claro que sí, pero habría un costo y una toxicidad. Entonces, tendríamos que hablar específicamente de qué especies. Es todo lo que puedo decir por el momento. Muchas gracias. Te hago un comentario anexo de la respuesta, Jorge. Vos sabés que, en base a lo que decías, se ha intentado también trabajar en conjunto con productores, pero claro, en Argentina nos encontramos básicamente con una falta de continuidad de las investigaciones por recursos. O sea, nos acercamos a encontrar el producto exacto, pero muchas veces nos quedamos ahí, en las puertas. Y en todo caso, si encontramos el producto, después tenemos una falencia, que es: no hay empresas que se dediquen, digamos, a la comercialización de estos productos. Entonces, el productor dice, bueno, la parte de investigación muy bien, se encontró las feromonas, se encontró el alcohol, pero bueno, ahora ¿dónde la vamos a comprar? Y llegamos básicamente hasta la fase de investigación. No tenemos esa etapa comercial, por lo menos para la parte forestal. La parte agronómica es otra cosa, ¿no? Es una falencia que tenemos, digamos, de cuidar el recurso, incluso no solamente cultivado, sino nativo. Pero bueno, da para mucho, para mucho, para mucho. Hay otra pregunta que es de Cecilia Gómez, creo que es, y está preguntando cómo se aborda la salud forestal con la perspectiva ecosistémica a escala de paisaje, donde tenemos en la matriz plantaciones forestales y bosque nativo. Imagino que Pues, Cecilia
esta pregunta Está también se la buenísimo. refiere a la zona de Patagonia, ¿no? Que pasa Está mucho. buenísima la pregunta, porque yo de entrada lo separaría. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes. De hecho, está, porque sanidad sería para las plantaciones. Salud Adrián, para te el quedó campo. prendido el micrófono. Sí, sí lo tengo aprendido. No, ¿Ya me oyen? Adrián, le decía a Adrián, perdón. Listo, Perdón. ya está. Sí, o sea, pues ahí está separado automático. Lo que pasa es que para poder ser un poco más claro, tendríamos que definir de qué tipo de bosque es y de qué tipo de plantaciones son. Porque, por ejemplo, si estamos hablando, usted, no sé, esa parte, no conozco allá abajo, perdón, pero ustedes tienen bosques que tengan meliáceas o nada más tienen plantaciones con meliáceas. No, tenemos una parte nativa que es con meliáceas. Perfecto. Sí, incluso esa meliácea se cultiva también además. Así que tenemos el problema de la psifila, también lo tenemos en cultivados y en nativos. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser un buen ejemplo de cómo diferenciar. Porque, por ejemplo, no hay vuelta de hoja. La plantación va a ser atacada por ipsipila. Y el bosque, lo único que va a hacer es, va a proporcionar esa población de ipsipila. Entonces, lo que se podría tratar de empezar a ver, algo que se inició pero no se ha terminado, igual, exactamente como tú lo dijiste. La información que hay, nada más te deja llegar a un lugar y luego como se pone más complicado, ya no tienen los recursos para hacerlo. Pero no se ha buscado el tratar de encontrar un repelente que pueda ser, digamos, una corbatita que se le pueda colgar al brote principal de la meleasa para que no sea atacado por la ipsipila y que sea atacado otros brotes que no nos interesan, los laterales, por ejemplo, en las ramas. Entonces, simplemente son ideas, pero yo de entrada separaría la plantación del bosque natural. Son cosas totalmente diferentes. Gracias, Jorge. Aquí hay otra pregunta de un amigo que se llama Francisco Azaro, y es la pregunta que más de la mitad del panel te quiere hacer. Y es una pregunta bien al estilo argentino, ¿eh? Así que vos nos conocés. La pregunta es, ¿podríamos conocer la receta del aguarrás y alfa-pineno como atrayente de Cirex? Merece al menos un cordero esa información, anexan acá. Pues es bastante sencillo. Es muy A ver sencillo cómo lo que... es. Lápiz y papel. En realidad, lo que tiene aquí, el detalle es el siguiente. Lo que venden las compañías, y Raúl lo sabe, yo he trabajado para estas compañías, son los materiales que utilizan, porque si ustedes ven, todos los materiales están sellados. Y entonces la evaporación es a través de esos materiales. Pero pues eso es nada más a prueba y error. Ustedes tienen bolsas Ziploc, ¿correcto? Y hay muchas de muchos gruesos. Y nada más es cuestión de prueba y error. Ver cuál, pongan una bolsa pequeña con etanol. Incluso tienen ahora este alcohol que se utiliza para lavarse las manos, para limpiarse las manos. Ahorita con el COVID se vende como pan caliente. Uno que no más tenga alcohol. Esa es una excelente fuente de etanol. Excelente. Entonces, pueden poner eso en una bolsa Ziploc y poner aguarrás en otra y ver cómo funciona en troncos. Porque ustedes tienen Cirex y Cirex se va sobre todo lo que tenga, lo que sea madera, ¿sí o no? Entonces, no requiere mayor problema, de verdad no. Yo les puedo mandar incluso la proporción que tienen, pero la proporción no es tan importante. Lo que es importante es cuánto se está liberando. Entonces, esas bolsas, ese plástico, es el que ustedes tienen que ir calibrando, ver si está liberando o no, comparativamente con lo que compran. La otra forma, que es más fácil, pero requiere mucho mantenimiento, es que ustedes tengan botellas de plástico o de cristal llenas de aguarrás y que tengan un pabilo, como las lámparas estas de querosén,
que tenga un pabilo y que por ahí esté saliendo. Pero cuando las temperaturas son muy altas, ustedes están viendo cómo burbujea eso y va a haber momentos que tengan que reemplazar el aguarrás, no sé, diario o cada 3 días. Y eso es la locura. Entonces, mejor tratar con materiales de plástico, con botellas de polipropileno y polietileno para ver qué grados de liberación tienen y si pueden atraer a los insectos. Ustedes lo pueden hacer, yo lo he hecho, pero la cuestión es aquí, es optimizar esos componentes para que lo puedan hacer en el país. Bueno, igual queremos un tutorial hecho por vos, porque tuviste muy bien la respuesta, pero queremos un tutorial hecho por vos porque lo vamos a aplicar. Y el cordero está vigente. Bueno, no sé si hay otras preguntas. Bueno, te están felicitando, Jorge, por la jornada. Acá me agrega Cecilia que, bueno, la pregunta no era para Patagonia. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para Jorge. Si no, ya estamos a 1h30 de charla. Si alguno quiere hacer una pregunta. No, René, yo ¿cómo quería estás? hacer, bien. Yo quería solamente hacer un comentario y felicitar a Jorge por su presentación. Jorge siempre es muy ameno como presentador. Y gracias, Jorge, por tu buen material y todas las cosas que presentaste. Gracias Adiós. a ti, René. A lo mejor puedes agradar cosas que no digas. No, está todo muy bien. Para Ok. los que no los conocen, les presento al doctor René Alfaro. René Alfaro, gracias a René yo me casé. Oh, fue come on. él quien me consiguió trabajo, me tuve que casar. Pero René, aquí en la Argentina, realmente le debemos, él es de origen de Chile, vive en Canadá hace casi 40 años o más, y la verdad que a René le debemos mucho aquí en Argentina, básicamente porque él ha sido fundador de muchos proyectos en sanidad, en salud forestal, y René aquí en Argentina ha sido el impulsor de todos los trabajos de feromonas y de trampeo con productos semioquímicos en los bosques de cultivo, básicamente para Megaplatipus. Así que René, Ya, es un honor y un gusto oye, que estés acá. parece propaganda. Ok, adiós. Lamentablemente ya está en otras ligas, pero en algún Ok. momento lo vamos a traer de nuevo. Ok, adiós, Ricardo y amigos argentinos, y para Jorge un gran abrazo. Chao. Abrazo, Saludos y René. fuerzas. Gracias. Adiós, gracias. Adiós. Bueno, creo que vamos a dar por terminada aquí la charla. Te agradezco, Jorge, infinitamente. Hay, creo, sembrado un montón de temas que has, te lo vuelvo a decir, has dicho en el repertorio. Nosotros tenemos muchas de las cuestiones que has nombrado. Creo que nos has abierto la cabeza en el cambio de este paradigma del concepto de salud del bosque. Intentar, el desafío nuestro es intentar cómo ese trabajo desde el punto de vista del ecosistema forestal lo podemos transmitir, digamos, hacia un sector de, básicamente, como bien decías, que es el sector privado, ¿no? El sector privado requiere respuestas ya, y muchas veces las respuestas que vienen de la mano del manejo ecosistémico no son las que demanda el sector productivo por la emergencia de obtener también, y es entendible, y es válido también, el rédito del recurso, de la inversión que hace. Creo que queda ese paradigma, digamos, para analizar, y bueno, yo no hablo más, ¿ya? Gracias, Jorge, mil gracias, y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias, Saúl. Y bueno, ya saben, pueden contar conmigo para más seminarios. Y voy a tratar de hacer uno específico para esto del alfa pineno, bueno, del aguarrás. El aguarrás es casi alfa pineno. Y el etanol, Por favor. enseñándoles Gracias. las bolsitas y todo. Hasta luego, gracias. Gracias, Lucrecia, por el aguante, y bueno, ojalá podamos contar nuevamente con Jorge. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo.
Gracias a todos los que participaron, y bueno, como les dejé también escrito en el chat, desde mañana ya van a poder ver en nuestro canal de YouTube la charla completa, así que es Graduados Agrarias y Forestales, para que lo quieran buscar y suscribirse, ahí pueden ver todas las presentaciones que estamos dando en esta pandemia. Así que, bueno, gracias Raúl, gracias Jorge, y un saludo y un abrazo muy grande.